Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos viendo algunos de los temas particulares que nosotros encontramos, no diría simplemente en el Deuteronomio, sino que en toda la Torá, ¿verdad? Porque es la escuela deuteronomista. No nos olvidemos de este elemento fundamental, porque es la escuela deuteronomista la que reflexiona, prepara todo lo que nosotros encontramos después en el libro que nosotros le llamamos así la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. En griego se dice Pentateuco, justamente porque son los 5 primeros libros. Y bueno, ahora uno de estos temas particulares es el verbo temer. De ahí viene incluso el temor de Dios. Qué interesante. Vamos a mirar un poco cuáles son estas características, en qué verdaderamente se centra esta palabra, el temor de Dios, el temer, que es un tema particular y es una de las cosas, ¿verdad?, que se le pide a Israel. Así como Dios se había comprometido con la tierra, que es el tema principal, ¿verdad?, de parte del Señor, nosotros encontramos en el compromiso de Israel, en primer lugar, era el servir, decíamos, ¿verdad?, el hacer, poner en práctica. El segundo era el oír, escuchar al Señor. El tercero era el servir. En tercer lugar está el servir. Luego guardar, observar. Luego hemos visto últimamente, ¿verdad?, en el curso anterior, el recordar, no olvidar, decíamos. Sobre todo nos referimos casi siempre a esa alianza, con las estipulaciones, evidentemente, que se nos pone aquí. Ani penderesaraiti, ¿verdad? Entonces Moisés, ya ahí viejito, 120 años, ya están por entrar a la tierra prometida. Evidentemente que Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Pero entonces a esta generación que le había acompañado, porque prácticamente todos los padres de esta generación que ahora se encuentra ya frente a la tierra prometida, es gente nueva. Entonces hay que recordarles, ahí está, Penemandu Ake, y él vuelve a insistir. Y hace toda esa historia, porque estos 4 discursos también que tenemos de Moisés aquí en el Deuteronomio, una cosa maravillosa, ¿verdad? En el sentido de que él comienza a recordar
todo lo que había sucedido, todas las maravillas de Dios, ¿verdad? Para con el pueblo. Y ahora entonces es como ese entusiasmo, ¿verdad? Dale, pueblo, ahora sí que ustedes pueden entrar porque el Señor puso todo a nuestra disposición. Pero vean, a ni penderezaray, no olvidar, hay que recordar, no olvidar. Ahora el otro tema que estábamos diciendo, ¿verdad? Recién cuando introducíamos nuestro programa, la palabra temer, temer. ¿En qué consiste este temor? Que nosotros decimos que en muchos de los libros del Antiguo Testamento encontramos el temor de Dios. Es una palabra clave, ¿verdad? Dentro de la Biblia y sobre todo que significa el respeto hacia Dios. Peaco dice, no, con Dios por lo menos no es así, ¿verdad? En todo caso, el castigo, entre comillas, vamos a decirlo así, es consecuencia de nuestras mismas acciones. Y eso, el autor sagrado, sobre todo la escuela deuteronomista, lo tiene bien claro. Lo tiene bien claro. Y ¿verdad? Porque nosotros hasta ahora muchas veces estamos todavía con una religión muy primitiva. Es decir, lo que siempre hemos definido en nuestros cursos anteriores, los que siguen nuestros programas habrán escuchado ya, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? La famosa religión baja. La religión baja que se deja llevar mucho simplemente por el aspecto instintivo, por el aspecto entonces mágico, por el aspecto de todo lo que es externo, ¿verdad? O por el aspecto del sentimiento. Peshemo pinimbaba, pe añandúa, pe aeshaba, poco que se rejemos y que se hagan después, y que se la umi, poco mi que se de aceite, mire, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos, atención, que también en aquella oportunidad habíamos dicho que no es que la religión baja o la otra que se dice la religión alta están compitiendo y diciendo una es mejor que la otra, porque el hombre es un ser íntegro, integral. Entonces hay que mirar el aspecto integral, porque el hombre es también sentimiento, atención. En el momento de Shemo Pinimba, la religión, lo luminoso, ante lo grande y lo sagrado, ciertamente que el hombre tiene que vivirlo. Y ahí estamos entrando un poco en lo que significa el temor de Dios. Pero ¿en qué sentido, verdad, va a ser ese temor de Dios, verdad? El respeto hacia Dios. Yeye Manduá, en una de las prédicas maravillosas, ¿verdad? No sé si ustedes le habrán conocido al Monseñor Zacarías Ortiz, ¿verdad? Obispo, primero del Chaco y después obispo de Concepción, ¿verdad? Que nos mira un poco y que nos envíe su sabiduría desde el cielo, ya, ¿verdad? Entonces, él, por ejemplo, en una de las homilías, yo recuerdo muy bien, hablaba a la gente, ¿verdad?, sobre este aspecto del temor de Dios, el respeto a Dios. Y él recordaba algunos de los gestos que podemos decir que entra dentro de la religión baja, que son los signos y son los elementos bien concretos en la educación, en la fe, ¿verdad?, a través de los signos y la simbología que necesitamos para educarnos. Él decía, pendemandu apahei, la ñande abuela cuera, te la ñande se cuera, va ella pañande en boeva escue. Vaya pañañe moyena peñan de yarane donde ve ya bepe tu paope. Y entonces recordá, por ejemplo, reimagina ne acajata sejina lleva pe tu paope. Amba independece de la pendeora. Deja hoy sacando de pecha el sagrario. Y te mostraba, dice, la imagen de Jesús crucificado. Ese gesto ciertamente entra dentro de una religión baja, porque todavía no hay una explicación de la razón en ese momento, pero sí hay una intuición de lo que nosotros a través de ese signo estamos queriendo transmitir. Yo con ese signo te estoy diciendo mucho, te estoy transmitiendo mucho conocimiento. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con eso? O sea, que no, es un signo. Y vos sabes muy bien, es el silencio, pero no es ese silencio pure quininte anayeva, sino que es ese silencio luminoso, incluso podemos decir ante lo sagrado, porque después entonces te indica el santo, te indica la presencia de Dios, te indica entonces, y entonces el niño se queda mirando y dice, ¿qué sucede, verdad?
como que ve, como que no ve, pero que entiende, ¿verdad? De a poquito. Pero donde entra en ese signo también un acompañamiento, eso uno ya lo puede hacer, ¿verdad? A través del signo, también esa, entre comillas, decía el Monseñor Zacarías Ortiz, esa catequesis simbólica y catequesis también al mismo tiempo explicativa. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañ Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañ ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar, y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad. Me salvaste, Señor, pues en la tempestad tú me fuiste a rescatar. ¿Cómo agradecer la cruz, la redención? Te quisiste entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria
y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar, 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 te queremos encontrar, ven y llena este lugar, te queremos adorar, ven y llena este lugar, te queremos encontrar, ven y llena este lugar, te queremos adorar, ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, sobre algunos temas muy particulares. Es interesante, ¿verdad?, cómo nosotros estamos mirando ahora la palabra temer. Esa experiencia que yo les decía, ¿verdad?, que tuve y que escuché, ¿verdad?, y que me pareció tan interesante, porque después vemos, señor Zacarías Ortiz de una anécdota, ¿verdad?, de una experiencia linda ante lo luminoso, cómo vamos educando, ¿verdad?, a los niños, que muchas veces con o no sé si nos olvidamos o lo que sea, que el modernismo es no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces no mostramos los signos. Entonces la religión baja y la religión alta siempre van también de acuerdo. O sea, es como una simbiosis, atención. Si vos separás uno del otro en una simbiosis, se mueren los dos que forman esa simbiosis. Porque en la simbiosis los dos viven uno del otro. Si se separan, los dos se mueren. Entonces es mejor no separarse. Tienen que estar juntos. Y así también la religión baja y la religión alta necesitan, ¿verdad?, de esa simbiosis. La religión baja, así como se entiende, no entenderlo como una cosa negativa, sino que entenderlo como una parte dentro de un proceso también para ir comprendiendo y para darle razón. Entonces vamos pasando a una religión alta, ¿verdad?, donde nosotros comprendemos y le damos razón de todo lo que nosotros creemos. Fíjense que San Pedro también, en una de sus cartas que él escribe a la comunidad cristiana, les llama y les insta y les dice: ustedes tienen que dar razón de su propia fe. No se pueden quedar entonces simplemente en esa religión baja. No se pueden quedar simplemente en un creer por creer. Tienen que dar razón, tienen que saber explicar. Pero claro, entonces el aspecto luminoso, el aspecto de Dios y la presencia de Dios siempre nos llama también a ese encuentro personal, ¿verdad?, con el Señor en primer lugar, que lo hacemos a través de un cara a cara, cuerpo a cuerpo, ya es sentimiento a sentimiento. O peñan de la ñande ya y nada ya es, veala se mo pinimba ya ñande. Bueno.
miremos un poco la palabra, ¿verdad? Temer, ¿qué significa en este tema particular de la escuela deuteronomista? Hablar del compromiso que Israel tiene para con Dios en virtud de la alianza. Se emplea también en el Deuteronomio el verbo temer, yare, en hebreo, yare, yare. Entonces, es interesante, ¿verdad? El temor de Dios, yare. Este verbo tiene en hebreo y en el Deuteronomio el sentido obvio de sentir miedo o temor ante algo o ante alguien. Y es lo que Israel no debe sentir al dirigirse a la tierra que Dios le ha prometido. Es decir, el temer en el sentido negativo no es lo que nosotros tenemos que tener. Por eso yo le estaba diciendo, el temor de Dios no debe ser absolutamente no, sino que el temor de Dios, el yaré, está significando principalmente aquí un compromiso ante lo luminoso. Es un despertarse y decir, ¿qué es esto, verdad? Aquí hay algo más. Aquí hay realmente una esencia enorme, que es el Dios mismo, la esencia, la existencia, el que sobrepasa todos los límites. Y yo me doy cuenta que soy limitado, ¿verdad? Y ante eso viene el gran respeto, ¿verdad? El gran cariño que se abre hacia Dios. Por lo tanto, en el capítulo 1, 21 del Deuteronomio nos dice, mira, el Señor tu Dios te ha puesto delante ese país. Sube a tomar posesión de él, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. No tengas miedo ni te acobardes. No tengas miedo ni te acobardes. Lo yaré. No tengas miedo. Tú, entonces, el miedo es cuando uno entonces también no está teniendo confianza. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde te está viniendo el miedo? Y porque lo que está del otro lado es algo para vos desconocido. ¿Por qué nos produce miedo algo? Porque justamente nosotros no conocemos qué es lo que se encuentra del otro lado y es como una amenaza, ¿verdad?, para nosotros. Y ante esa circunstancia y ante esta situación nosotros reaccionamos, el cuerpo y todo, ¿verdad?, todo nuestro sentimiento y nuestra forma de confrontarnos con la realidad nos trae el miedo, el diarrea, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí nosotros, si miramos profundamente, si entendemos lo que nos está queriendo decir, el verbo temer quiere decir un respeto a Dios. ¿Por qué? Pero porque yo le conozco al que está del otro lado. Entonces, no es un temor porque no le conozco, no es por una inseguridad entonces, sino que el temor mío se refiere más bien a un respeto total y absoluto porque yo le conozco en su grandeza. Yo le conozco quién es esa persona, ¿entienden? Pero entonces es una confianza, entonces no es un terror y un temor. Llevo que va para la mañana del otro lado, ¿verdad? Cupombero y va para la mañana del otro lado, no. Algo que te puede salir y algo que te puede entonces verdaderamente disturbar toda la vida. En todo caso, aquí ese temor de Dios, que es ese respeto hacia Dios, va a ser un descubrir, entender ciertamente, pero porque tengo una confianza total y yo sé quién es Dios, quién es ese que está del otro lado, quién es el que me está llamando. Tampoco debe temer a los enemigos que se encuentren en su camino o a los pueblos que habitan en Canaán, por poderosos que parezcan. ¿Y por qué les parece que no hay que tener miedo a los enemigos? Aquí no es tanto porque conozca o no conozca al enemigo. Y puede ser incluso que yo conozca a mi enemigo, que es terrible, que me puede incluso matar. Pero sin embargo, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque de nuevo hay una confianza. ¿Confianza en quién? En aquel que me protege en todo caso. ¿Se dan cuenta? Entonces,
Aquí siempre la palabra temer y la palabra temor de Dios se refiere a un conocimiento profundo de Dios que nos da una plena confianza para afianzarnos en el amor de Dios, en la confianza hacia Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañ Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañ ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábado de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Yo en el seno materno te conocía y antes de que nacieses te tenía consagrado. La vida es un don maravilloso que Dios comparte con nosotros, nos hace co-creadores y a las mujeres les da un regalo aún más especial que es el llevar la vida en su vientre. Hoy con esta canción queremos recordar todas las dificultades que pasó María y que aunque no estaba en sus planes, dijo que sí y aceptó una misión maravillosa que nos trajo a todos la salvación. Vamos a pedirle a ella que interceda por todas las mujeres que están esperando y que están pasando por momentos difíciles, que están solas, que puedan ellas superar todo esto, que puedan ver el regalo increíble que es tener una vida en su seno y pidámosle también que vea las necesidades de cada una y que interceda como Madre amorosa por todas ellas. Pero en tu seno quien es vida misma se encarnó, sin tú saber muy bien cómo eso iba a suceder. Confiaste en las promesas de que Él es Emmanuel.
a pesar de los miedos y entre muchos tormentos, le dijiste a la vida que sí. Y ahora fuiste nombrada la esposa amada del Espíritu Santo, y así aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor. Cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. En medio del arrullo que acompaña al corazón de aquel que dio su vida y su sangre derramó, tu canto interceda por los niños por nacer y por todos aquellos que la luz no han de ver, por sus madres amadas que ahora están angustiadas por decirle a la vida que sí, que se sientan confiadas y siempre acompañadas por su Espíritu Santo y por ti. Aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor. Cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. Aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor. Cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, reflexionando sobre un tema muy interesante, muy lindo, ¿verdad? Que es uno de los compromisos, ¿verdad?, de Israel para con Dios en esta alianza, ¿verdad?, dentro de las estipulaciones, podemos decir. Y una de ellas es la del temor, el temer. Y decíamos recién que tampoco se debe tener miedo, dice, a los enemigos. Eso aparece en el libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 7, versículo 18. No los temas. Acuérdate bien de lo que el Señor tu Dios ha hecho con el faraón y con todo Egipto. Se dan cuenta lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Al finalizar el bloque anterior, entonces Ñande Yara y ponande ani que creyente. Amba erendende creyana porque Ñande Yara hoy. Entonces quiere decir que aquí hay una confianza total de nuevo en un Dios que me acompaña y un Dios que camina conmigo. Y eso es lo que me da la confianza. Y eso es lo que me hace desaparecer todo miedo. Y eso es entonces, ante el enemigo que me ataca o el enemigo que está enfrente, ¿verdad? No puede tambalearme. Ahora, si yo estoy inseguro, ahí está, la inseguridad, me falta entonces seguridad personal,
de ese encuentro, ¿verdad?, con el Señor, eso entonces hace que nosotros mismos perdamos en este contacto, ¿verdad?, con el Señor, en este contacto con Dios. Eso hace que nosotros perdamos también esa confianza de pararnos frente al enemigo o frente al mal. Porque ese sí que es un terror. Y tengo un pavor, podemos decir, porque me siento inseguro. El Señor aquí nos está diciendo, no puede haber inseguridad. Tiene que haber una seguridad total, ¿verdad?, ante aquello que nos puede estar acechando. Y le dice, no los temas, acuérdate, me mandó a Miana, de lo que el Señor tu Dios ha hecho con el faraón y con todo Egipto. Eso es lo que el Señor tu Dios había hecho con todo el faraón y con todo Egipto. Por lo tanto, no tienes que temer. Ahora, cuando se pide a Israel que tema al Señor, no se trata de que sienta miedo o temor ante Él, como se teme a un enemigo, como se teme un peligro o una desgracia. Eso es lo que estamos insistiendo continuamente, ¿verdad? El temor de Dios no quiere decir entonces ese temor que yo puedo tener ante ese enemigo cuando me siento inseguro porque no sé qué hay del otro lado. No puedo tener una confianza total, ¿verdad? Y entonces estoy ahí ante el peligro, ¿verdad?, ante qué me puede venir, ¿verdad? ¿Qué puede suceder? Puede ser una desgracia. El verbo entonces, como decíamos, yaré, tiene también el significado de respetar. Ahí está el respeto hacia Dios. Una segunda acepción es venerar. Venerar, porque yo me doy cuenta, entonces puedo venerar. Puedo reverenciar. Qué lindas son estas palabras entonces. Respetar, venerar, reverenciar. Ese que se encuentra entonces, ¿verdad?, ante mí. Y de hecho, en el Deuteronomio se emplea en conjunción con los demás verbos, unas veces con unos y otras veces con otros. Venerar, respetar, reverenciar. Reverenciar, venerar, respetar. Entonces, pero porque justamente le conoces. ¿Por qué yo te voy a respetar? ¿De dónde viene ese respeto que yo te tengo? Porque justamente conozco tu condición. En ese sentido, yo conozco quién sos vos. En ese sentido, también me conozco a mí mismo, ¿verdad? Porque conozco mi limitación. Y conozco entonces quién soy yo ante Dios, ante lo luminoso, ante lo grande. Entonces viene el respeto, viene la veneración, viene entonces todo lo que es el reverenciar a ese que está delante mío. De esta manera, en el Deuteronomio se emplea en conjunción con los demás verbos que expresan la relación compleja que Israel debe tener con su Dios en virtud de la alianza. Entonces, el respeto es lo que nosotros, o la veneración es lo que nosotros tenemos que tener con respecto a Dios, respecto a la alianza. Porque ñande yara la estipulación para ver prácticamente tenían de favor. Entonces, esa confianza total en el Señor, ese respeto total en el Señor, ¿verdad? Esa apertura total hacia Dios. Menciono, por ejemplo, 2 ejemplos que nos podrían, ¿verdad?, ayudar en este sentido del temor de Dios. ¿En qué consiste? Ahora Israel, uno de estos ejemplos que nosotros podemos leer, ¿verdad?, en el 10:12. ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, siguiendo todos sus caminos, amándolo, sirviendo al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Al Señor tu Dios seguirán y a Él temerán. Guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, a Él servirán y a Él se apegarán. Bueno, estos 2 lindos ejemplos que nosotros encontramos en el Deuteronomio con respecto al temor de Dios. De esto hay todo un estudio, si uno quiere leer
libros escritos, ¿verdad?, sobre este elemento fundamental y esencial, ¿verdad?, que es el temor de Dios. Entonces, podemos hacer también, ¿verdad?, en un momento, dedicar toda una semana o todo un mes, si queremos, ¿verdad?, sobre las bases, los elementos, de dónde viene, cuál es el significado profundo, cómo se presenta ese temor de Dios, ¿verdad?, para el hombre ante lo luminoso, lo grandioso. Y entonces viene a ser, como decíamos, el reverenciar a Dios, el venerar a Dios. Es ese respeto, esa apertura del corazón ante lo luminoso, lo grande. ¿Pero por qué? Porque yo también me conozco ante mí mismo y entonces conozco mis limitaciones. Si el libro del Deuteronomio, pero no solamente el Deuteronomio, ciertamente, escribe esto e insiste en este aspecto del venerar a Dios, del respetar a Dios, del temor de Dios, es justamente porque si leemos nosotros el capítulo 3 del libro del Génesis, que estas son influencias sapienciales, no nos olvidemos de eso, capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Eso es entonces no conocerse a sí mismo, queridos hermanos. ¿Por qué nosotros, entre comillas, le voy a decir esto, no tememos a Dios? ¿Por qué no le veneramos a Dios? ¿Por qué no le reverenciamos a Dios? Porque no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir no nos conocemos a nosotros mismos? Pensamos y creemos que nosotros estamos por encima de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. En el primer capítulo de Mateo se nos presenta lo que conocemos como la genealogía de Jesús, su árbol genealógico, su familia, donde encontramos toda clase de personas desde campesinos, patriarcas, reyes, profetas. Encontramos pecadores y encontramos santos. Y
lo que Dios nos quiere revelar con esto es que Él ha venido a abrazar toda la humanidad. Él mismo se hizo hombre para abrazar toda la humanidad sin importar las etiquetas que nos ponga este mundo. Pero el Señor siempre mostró una predilección por los pobres. Desde su nacimiento, lo vemos en el pesebre, Él nació en lo sencillo, en lo humilde y en lo que muchos considerarían indigno o despreciable. En todo lo que nosotros consideramos como no deseable, Él lo asumió y lo abrazó en su humanidad. Y no solamente Él se vuelve pobre, sino que invita a cada uno de nosotros a vivir en la pobreza del espíritu, en la pobreza del corazón. Y nos hace promesas a todos los que asumamos esta condición, y es que Él nos dará el reino, y a todos los sencillos, a todos los que han despreciado y humillado, les da un lugar, un nombre, y les da una misión importante en la construcción de su reino aquí en la tierra. Ojalá que al contemplar la sencillez de nuestro Dios podamos nosotros imitarlo para así alcanzar la plenitud y la felicidad que Él nos quiere alcanzar. Soy hijo de reyes y de pecadores. Yo soy el Mesías que ha de salvar a los hombres. De todo profeta, yo soy la promesa. Yo nací en el suelo, en el pesebre, en la pobreza. La madre más santa, la mujer sin mancha, dijo: soy tu esclava, y así emprendió la marcha. Y un valiente joven también me dio un nombre, admirable esposo, padre fiel y justo hombre. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar, y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. Yo soy la noticia que se ha anunciado a pobres pastores que cuidaban su ganado. No busque a los grandes, a los importantes, a los más pequeños exaltado desde antes. Dichosos los pobres, los que tienen hambre, pues serán saciados y alojados con mi Padre. Obtendrán el reino, no habrá más tristeza. En el cielo tendrán una grande recompensa. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar, y
nacido para reinar, y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo verán mi estrella y me encontrarán. Queridos amigos, estamos reflexionando en Ñande Yarañi, en Antiguo Testamento, sobre esa palabrita clave que es el temor de Dios, podemos decir. Ya hemos explicado varias veces, hemos insistido, hemos subrayado el temor de Dios, que no significa un tener miedo a Dios, una angustia que te causa y que te produce, ¿verdad? Como tener miedo a un enemigo o tener miedo a un peligro, decíamos. Sino que el temor de Dios es un respeto, es una veneración, es una reverencia que hacemos nosotros, ¿verdad?, ante lo luminoso. Y esto es lo esencial y lo fundamental, queridos hermanos. Nosotros leíamos estos dos pasajes y miremos un poco de nuevo del libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 10, versículo 12, y decía de esta manera: Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Solamente que temas al Señor tu Dios. Que temas al Señor tu Dios. ¿Será entonces que Dios me pide que yo tenga un pavor, tenga un terror, tenga un miedo, pero que no sé qué? En este sentido, no. Decimos ya que no. Al contrario, dice, el temor de Dios quiere decir que hay un compromiso de seguir sus caminos. Por otra parte, amándolo, es decir, amar al Señor, querer verdaderamente al Señor, centrarse verdaderamente en el Señor, sirviendo al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces aquí está el pedido, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros conocemos a Dios, sabemos quién es Dios, pero sobre todo en la medida en que nosotros nos descubrimos a nosotros mismos, en la medida en que yo me conozco a mí mismo, yo también voy conociendo a Dios. Aquí los dos elementos son esenciales y fundamentales que tampoco podemos separar. Porque en la medida en que yo me conozco, voy conociendo a Dios. Y en la medida en que conozco a Dios, me conozco a mí mismo. Digamos de otra manera. En la medida en que yo voy descubriendo mis limitaciones, ¿quién soy yo? Soy humano, soy Adán, soy humus, soy tierra, soy suelo, soy polvo. Todo lo que vos quieras, la definición de lo que significa Adán, de lo que significa humus, humanidad, ¿verdad? Entonces, yo me voy descubriendo y digo, Mario, ahí está. Entonces, ahí ya me estoy comparando frente al tú del luminoso, frente al tú en el respeto de que estoy confrontándome nada más y nada menos que con Dios. Y esto es importante y fundamental. Porque, queridos hermanos, si nosotros vivimos en esa ignorancia lastimosamente, porque mira que yo en estos 26 años de sacerdocio he recorrido mucho, he hablado con tantas personas, he conocido a tantas personas, he visto a tantas personas, he mirado, he reflexionado sobre tantas reacciones de tantas personas. Y normalmente el orgulloso, ¿verdad?, el que se quiere poner por encima de los demás, el que él sabe lo todo, ¿verdad? Esa persona, les aseguro que no se conoce profundamente a sí mismo. ¿Pero por qué no se conoce a sí mismo? Porque no le conoce a Dios. Y eso, yo ahora le estoy hablando de un aspecto, ¿verdad?, religioso, pero religioso que quiere decir teología, es decir, tampoco simplemente una religión, ¿verdad?, que entra desde un sentimiento, ¿verdad?, de una religión baja, digamos, del sentimiento, ¿verdad?, sino que desde una religión alta que nos llevaría a lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, dentro de una filosofía, ¿verdad?, que es la teología en síntesis, ¿verdad?, porque es la razón la que me hace pensar y me hace descubrir a mí mismo. Recuerdan que para descubrir también y para despertar el temor hacia Dios,
tenemos que hacer el mismo camino que hace Adán y Eva. Porque Adán y Eva, entrando en sí primero, ellos caen en la situación del pecado. ¿Pero por qué? Y por esa autosuficiencia y por ese orgullo. Porque ellos quieren ser como dioses. Es decir, porque ellos piensan, caen en la tentación, ¿verdad? Y nosotros caemos en la tentación cuando decimos que nosotros podemos ser autosuficientes, podemos vivir sin Dios, podemos hacer lo que queremos y lo que se nos viene a la cabeza. Upea dice, dice Upea. O sea, no te conoces a vos mismo, quiere decir eso. Quiere decir que no conoces tu propia limitación. No sabes quién sos en síntesis, porque vos te estás considerando Dios. Aunque no lo digas o aunque no lo pienses, tu actitud y tu forma de comportarte, de actuar, vos te estás considerando como un Dios. Yo soy Dios, no necesito de Dios, porque yo soy Dios, no necesito de Dios. Eso es lo que vos estás diciendo inconscientemente. Por eso entonces quiere decir que no te conoces a vos mismo, ¿verdad? No por el hecho de que yo nunca dije, yo no soy Dios. Yo tampoco nunca dije, yo soy Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, muchas veces puedo tener actitudes de un Dios casero, ¿verdad? O sea, donde yo soy autosuficiente o yo, de cierta manera, en mis actitudes, en mi forma de actuar, en mi forma de obrar, entonces desplazo a Dios. No miro verdaderamente cuál es la voluntad de Dios, no miro cuál es la esencia de Dios en mi vida. Y entonces yo digo lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacer y cómo quiero hacer. Y no me importa nada. Eso es lo que uno que no se conoce a sí mismo y no le conoce a Dios hace y dice. Entonces se dan cuenta que no es simplemente ponerse un día ahí sentadito, reflexionando y decir, yo soy Dios. Y vos te descubrís de repente que vos sos Dios. No. Incluso eso es muy escondido dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque justamente no tenemos esa capacidad o no desarrollamos esa capacidad profunda para entrar, ensimismarnos, mirar dentro de nosotros mismos y decir, bueno, ¿cómo yo estoy actuando? ¿Quién soy yo verdaderamente? Porque en la medida en que yo me conozco a mí mismo, descubro mis limitaciones, descubro mis errores, descubro entonces que tantas cosas debo cambiar, ¿verdad? Y eso solamente lo hacemos confrontándonos con el Señor. Y ese confrontarse con el Señor es descubrir y decir, mira, Dios, cuán grande es Dios. Está esa música tan hermosa, ¿verdad? Ojalá pudiésemos nosotros cantar. Cuán grande es Dios. Es una hermosa melodía, ¿verdad? Que nos hace recordar la grandeza de un Dios, ¿verdad? Que está por encima de todo. Y cuando vos descubrís esa grandeza de Dios que está por encima de todo, entonces también descubrimos quiénes somos nosotros, ¿verdad? Ahí descubrimos nuestra realidad, al descubrirle a Dios. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Que ojalá que estas reflexiones, sobre todo que estamos tomando desde el Deuteronomio, nos hagan descubrir a nosotros quiénes somos, para que así podamos caminar, pero con energía, con fuerza, con esa gracia de Dios que nos renueva continuamente. Bueno, así nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición de este Dios tan grande. Cuán grande es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.